Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe, que nos guíe y que podamos glorificarle también a través del estudio de su palabra. Así que les invito a orar. Señor, te damos las gracias en este día, en esta mañana, por tenernos nuevamente reunidos para poder adorarte, poder alabar tu nombre, Señor. Y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos acompañes para que podamos, Señor, ser fieles a la hora de estudiar tu palabra, a la hora de conocerte, Señor, porque queremos glorificarte, Señor, de la forma correcta. Es por eso, Señor, que te pedimos que con un corazón humilde podamos acercarnos a tu verdad, a tu palabra, y que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes y nos permitas conocerte a través de ella, Señor. Te pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, por aquellos que vienen en camino, Señor, y también aquellos que no podrán acompañarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si usted vino el jueves, se le va a hacer familiar esa imagen, que la ocupamos para poder ilustrar un poquito sobre la gracia, pero hoy día le cambié el título y le puse Historia de la Redención, porque ciertamente esa es la historia de la redención. Creación, caída y luego la redención, que es todo lo que está desde la caída hacia adelante, y que está a la espera de la consumación, que es cuando el Señor venga. Nosotros creemos de que el reino del Señor está presente, pero está aguardando esa consumación final, que es cuando el Señor retorne y haga nueva todas las cosas, o renueve todas las cosas. Por tanto, ese es el panorama completo de la historia bíblica. Nosotros tenemos que entender la historia bíblica a la luz de ese panorama, porque es así como se va revelando a través de las Escrituras. Nosotros estábamos hablando hace ya varias clases sobre el concepto misional de la Iglesia y por tanto hemos llegado a la conclusión de que Dios tiene una misión dentro de la historia. Dios está ejecutando una misión. Por tanto, lo que tenemos que entender, en primer lugar, es por qué es necesaria esa misión, o por qué es necesaria esa redención, y por otro lado, entender cuál es el modelo original de Dios y cómo el pecado también trajo consecuencias a ese modelo. Y ahí está lo que conversábamos en la clase pasada, cuando analizábamos la historia de Caín y Abel. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene esa historia ahí? ¿Por qué esa historia está ahí? ¿Es básicamente una historia moralista que nos está enseñando que tenemos que portarnos bien y adorar a Dios con el corazón? ¿Es eso lo que está diciéndonos? ¿O tiene un trasfondo que va más allá dentro de toda esta historia? Y eso es la idea de hoy, que podamos, a través de los primeros capítulos de Génesis, poder comprender qué es lo que la historia está mostrando sobre esto. ¿Ya? Así que les invito a que puedan abrir su Biblia en la primera página de la Escritura, en Génesis 1. Y vamos a hablar de estos dos elementos, que son los dos primeros que están ahí en el mapa. Creación y caída. Para tener presente qué es lo que Dios crea, qué es lo que Dios diseña y cómo eso se corrompe. Vamos a ir en esa línea, ¿ya? Así que, hermanos, yo los quiero bien participativos el día de hoy. En Génesis 1, vamos a anotarlo acá, Génesis 1 y 2, vamos a ver la creación y la caída la vamos a ver en Génesis 3. ¿Ya? A grandes rasgos va a ser ese panorama. Entonces, cuando hablamos de creación y viendo el relato de Génesis, que yo ahí también les sugerí que si podían leerlo, lo pudieran hacer, para ir extrayendo qué cosas crea Dios.
o cómo el relato de la creación va mostrando el plan de Dios. Y ahí les quiero hacer la pregunta, ¿qué vemos en la creación? ¿O qué ven ustedes en la creación? Ya, vamos a agruparlo todo en un cosmos, por decirlo de alguna forma, o el mundo. La creación en sí, todo, ¿ya? ¿Qué más crea Dios? ¿O qué más dice Dios en el relato? Eso es interesante, ¿qué más dice? La luz, ¿ya? Podemos incorporarlo también dentro de esto. ¿Qué más? Ya, eso es interesante. Que cuando hablamos de creación, ¿cuál es la gran característica de esto? Todo bueno. Eso es importante, todo bueno. ¿Qué más dice Dios en el relato de la creación? Ordenó lo creado. ¿Ya? Establece orden, muy bien. Algo que no nos gusta hoy en día, pero Dios trabaja en orden. Muy bien. ¿Qué más? La vida. ¿Ya? Y aquí lo quiero hacer pensar. Se dan cuenta que en una parte dice, la estoy buscando acá, cuando habla de el sol y la luna. ¿Dónde está? A ver, lo estoy buscando, se me perdió. No, sí, habla de lumbreras. 14. Luego, o sea, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones de días y años. ¿Qué está diciendo ese texto ahí? ¿Ya? Pero eso está dentro del cosmos. ¿Qué está diciendo ahí? Esto va más allá que lo que está literal. Está dentro del cosmos del orden. Separar. Ya, ustedes están yendo a la naturaleza, ¿cierto? Ya, va más allá que eso. Ya, les voy a ayudar. ¿Quién escribió Génesis? Moisés, ¿cierto? ¿Y en qué contexto vive Moisés? ¿Liberación de? ¿En dónde? Egipto. ¿Y qué sentido tenía el sol, la luna, los astros para la cultura egipcia? Eran dioses. O sea, además de decir que Dios creó todo eso que es parte del orden natural, ¿qué está diciendo Dios con respecto a eso? Con la idolatría. No, ¿quién es Dios? ¿Eres el verdadero Dios? Exactamente. ¿Cómo podemos denominarlo esto? Unicidad, no, suena raro esa palabra. Único Dios. Bueno, sí, porque eso se puede prestar para confusiones. Único Dios. O también monolatría. O monoteísmo. También podría ser monoteísmo. Monoteísmo. ¿Por qué es lo que está diciendo Dios? Aquellas cosas que adoran los pueblos paganos, que le hacen sacrificios, que se preocupan un montón, esas cosas las creó Dios. Esas cosas no son Dios. El único Dios verdadero fue el que creó todas las cosas. ¿Se entiende la idea? Ya. Entonces, implícitamente, Dios está diciendo que Él es soberano y el único Dios. Y que las cosas creadas son ídolos. Y no sé si ustedes se acuerdan que Dios manda plagas a Egipto, ¿cierto? Cada una de esas plagas, uno también se va como a lo natural, pero cada una de esas plagas también atacaba a uno de los ídolos de Egipto. Entonces, no sé, pues tenían ídolos que estaban relacionados con la agricultura o con la producción. Y los egipcios adoraban esos ídolos. ¿Qué hace Dios? A través de las plagas los confronta. Y dicen, estos ídolos no son nada ante mí. Entonces Dios aquí también establece eso, de que Él es el único Dios
digno de adoración. O sea, el monoteísmo en sí, por decirlo de alguna forma. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más vemos? ¿Qué más está en el relato? Hermano Igor. Aparte de que él creó otro astro, también está diciendo para qué sirve, ¿Ya? porque los otros lo adoraban, pero aquí él está explicando para qué fueron creados, para qué fueron. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo podemos ver? Cuando lo dice en el relato, en el versículo 19, ¿Ya? los hizo para gobernar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. ¿Ya? Y después en el anterior dice, Dios nos colocó en la estación de los cielos los astros para alumbrar, o sea, está dando a conocer para qué existe. ¿Ya? Le da sentido a las cosas. Ya, muy bien. Orden y le da sentido. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el relato del Génesis? 1. Hay cosas muy importantes que todavía no estamos llegando ahí. Es que ya todo está en el Ya, pero ya de lo que es la relación con Dios. Vamos a eso. A lo que es la relación con Dios. ¿Qué cosa establece Dios? ¿Ya? Armonía. se da a conocer en su creación. Ya, se da a conocer. Da una orden también Dios de que haya multiplicación. Ya. Vamos para allá entonces. ¿Qué ocurre entonces con el ser humano? ¿Mm? Ya. ¿Y qué característica tiene el hombre? Imagen. Vamos a colocar solamente imagen de Dios. ¿Ya? No estoy negando la semejanza, sino que es por tema de espacio. Que el ser humano es portador de la imagen de Dios. ¿Y eso qué significa? Que debe representar a Dios aquí en la tierra. Ya, que representa a Dios, pero ¿qué más significa? Y ahí tiene significado el tema después de Caín y Abel. Ya, es lo mismo, es un representante, pero ¿qué significa que el hombre sea portador de la imagen de Dios? O que el ser humano sea portador de la imagen de Dios. Que lo hace Se da autoridad. de autoridad para gobernar sobre toda la tierra. ¿Ya? O sea, el que tiene la autoridad sigue siendo Dios. Me baso en esto, en que el Señor Jesús, porque él era la imagen del Dios invisible, decía en uno de los versículos, dice, y el Padre que mora en mí. ¿Ya? Entonces, a través del hombre, acá en su creación, en la tierra, gobierna. ¿Ya? Sí, estamos en lo mismo, de gobernar. ¿Qué más, hermano Igor? ¿Qué significa? Al crear la imagen y semejanza, lo hizo puro. ¿Ya? No estaba corrompido, En primer lugar, es representante, porque establece gobierno, dominio. ¿Sí? Pero que sea parte, ese es el plan divino del Señor. Que fuera parte del plan divino de Él, ya al crearlo a Él. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Es parte del plan, sí. Pero hay algo más, hermano. ¿Qué significa que el ser humano sea creado de imagen de Dios? ¿Qué nos hace distintos del resto de la creación? La razón, el razonamiento. Lo voy a colocar La autoridad. de esta forma. Claro. El ser humano, al ser portador de la imagen de Dios, se constituye un ser valioso, porque porta la imagen del Creador. Por lo tanto, la vida humana tiene valor. La vida humana es importante. El ser humano tiene dignidad, porque es creado a imagen de Dios. El ser humano no tiene que lograr esa dignidad, no tiene que encontrarla a través de cosas en la vida. No, el ser humano es digno en la creación porque es creado a imagen de Dios. Y eso también va
relacionado con que gobierna, que tiene un sentido de ética, de distinguir entre lo que es bueno y malo, el razonamiento, y eso lo hace totalmente distinto al resto de la creación. Pero esto es muy importante. Y esto es lo que nosotros vemos después en Caín y Abel, que con la caída esto se pierde. Da lo mismo matar. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Dios establece que el ser humano es valioso, que la vida humana es valiosa. Y por eso nosotros defendemos la vida. Porque el hombre es portador de la imagen de Dios. Hermano Igor. Una pregunta, hermano, a diferencia de los animales creados, Dios también dice que sopló hálito de vida a ese permiso con los otros. Exactamente. Somos distintos. Somos distintos. Por eso tenemos esas dos composiciones, por decirlo de alguna forma. Una parte material, que en este caso es como del polvo, de la tierra, del barro, pero también de la vida, el aliento de vida. O sea, el ser humano tiene algo distinto al resto de la creación, que proviene de la boca de Dios. ¿Natalia? Decía el hermano Igor, ese aliento en hebreo era ruaj, que era como el espíritu, que eso también obviamente nos diferenció del resto de creación de seres vivos. Exactamente, sí. Entonces, esto es importante, porque hoy en día todos pelean por esto. Son consignas hoy en día, el tema de la dignidad, del valor, pero eso está en el modelo original de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el pecado distorsionó eso. ¿Ya? Pero vamos a ir para allá después. ¿Qué más vemos en Génesis 1, hermanos, para ir cerrando esta idea de creación? O del capítulo 1 en realidad. Hay muchas cosas. No sé si se dijo, pero como que Dios se deleita en su creación. Ya. Es interesante eso. ¿Cómo se manifiesta eso en el relato? El deleite. El séptimo día. ¿Ah? En el capítulo 1 no llegamos a séptimo día todavía. Ah, pero ya. No, sí. 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 En realidad sí. ¿Cómo podemos colocarlo acá? Deleite y consagración la vamos a colocar. Consagración. Ya, y aquí ya nos vamos a ir pasando para el capítulo 2, porque el hermano Juan Carlos nos comentaba lo del séptimo día. ¿Ya? Y una vez que Dios termina la creación, Él dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué está diciendo acá el relato? ¿Qué sentido tiene esa frase para nosotros? Como ordenar nuestras vidas. ¿Ya? Trabajamos durante la semana, pero el último día o el primero es la semana. Exactamente. Lo que me está diciendo acá, creo que ya... Lo que está diciendo acá el texto es que el modelo divino aplica esta lógica. Yo le voy a decir, oye, pero el día de reposo fue a causa del hombre. No. Dios aplica ese mismo modelo en la creación. Y no es que Dios se haya cansado, no es que Dios se haya agotado de trabajar. Lo que apunta el concepto del día de reposo, o el séptimo día, o el sabbat, tiene que ver con esta idea de contemplar, de consagrar, de disfrutar, de confiar. Y ahí está el punto. Que esto es parte de la creación y del modelo divino. ¿Y por qué nos cuesta entonces? El pecado. El pecado. ¿Ya? Vamos a ir para allá después. ¿Qué más establece el Señor? Génesis 1 y 2, para ir cerrando el 1. O ya con el 1 estamos.
Exactamente. Lo voy a anotar acá. ¿Saben cómo se llama ese mandamiento? Lo pueden buscar después en la casa. Se llama mandato cultural. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el mandato cultural que Dios le da al ser humano. ¿Y cuál es ese mandato? Versículos 28, ¿cierto? Del capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué está ocupando acá? El concepto del todo. Cielo, mar, tierra. ¿Qué está diciendo? El ser humano debe sojuzgar todo, administrar toda la creación. Eso es parte del diseño divino también, ¿ya? ¿Sí? En este caso, la creación terrenal, que también es de los cielos. Claro, dentro de lo que está en el contexto de creación, claro, sí. Porque el hombre no tiene dominio sobre las cosas que van más allá de... Cósmica no tiene dominio, no. A eso no. O sea, pero ¿tú se refiere a las cosas como espirituales? ¿O a las cosas de...? El mandato al que sojuzgar la tierra dice solamente sojuzgar en la parte del primer cielo, digamos, hasta el primer cielo que es la atmósfera, yo lo veo así. Ah, ya. El primer cielo es la atmósfera donde vuelan las aves y todo eso. Ya. El hombre ha querido ir más allá todavía. A eso, porque vamos Ah, por ejemplo, al espacio, la luna. Yo honestamente creo que eso también está dentro del mandato. Porque eso también es creación de Dios. Ahora, que el hombre a través de eso quiera alcanzar o llegar a otros objetivos, ya, vamos a llegar allá. Yo creo que ahí está lo pecaminoso. Es que es el punto. Todo es bueno. ¿Cuál es el problema? El pecado, lo que el hombre corrompe. Entonces, eso es importante, hermanos. Y esto a veces nos causa un poco de complicación decirlo, enseñarlo, pero todas las cosas que Dios crea son buenas. Y Dios lo hizo responsable del hombre para... El problema, ¿dónde está? En el hombre, que ocupa las cosas creadas por Dios, el conocimiento, la ciencia, con fines pecaminosos. Para gloriarse, o incluso hacer daño. Incluso hacer daño. O sea, por ejemplo, el tema de la química, la ciencia, cuando se descubre esto de la fusión o la fisión nuclear. Un descubrimiento o un concepto, el átomo, un concepto muy importante por lo que representa el tema de la energía. Generar energía nuclear para abastecer ¿Pero qué hace el hombre con ese conocimiento? Crea bombas. Toma algo y lo tergiversa. Entonces, ese es el problema del ser humano. Pero ¿qué implica este mandato cultural? Y ahí quiero yo también que ustedes lo vayan entendiendo. ¿Qué significa que Dios le haya dicho al hombre: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear? ¿Qué quiere decir eso? Ya, gobernar, cuidar, administrar, ¿qué más? Multiplicar. Multiplicar. Mayordomía. Yo creo que era llevar la imagen de Dios, era ejercer eso. ¿Ya? Y aquí, Mantener el orden que el Señor dejó, y aquí está el concepto de desarrollo. Dentro de este mandato cultural está la idea de desarrollo, de producir, de crear, de administrar. De lo que Dios te da, tú lo devuelves aún mayor, como esta historia de los talentos. Lo que Dios da, el hombre tiene esa responsabilidad de cuidarlo, pero administrarlo y multiplicarlo. Y esto es importante porque a veces nosotros como evangélicos somos muy críticos cuando hablamos de cultura o lo cultural. Pero lo cultural también es parte del desarrollo, porque todos hacemos cultura de alguna u otra forma. ¿Cuál es el problema?
La caída. Por tanto, el hombre en sí, en su totalidad, está creado para desarrollar, producir, hacer cosas. El tema está en la motivación del corazón. ¿Ya? Hermano Ramiro. En ese caso, por la caída, como que yo lo que veo es que el hombre quiso emular toda la creación de Dios. Ya, pero todavía no llegamos allí. Sí. Claro, porque Dios quería que dependiera eternamente de Dios. Y en la caída el hombre empezó a depender de sí mismo. Entonces la ciencia, empezó a vivir la ciencia, que estaba en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahí está el problema, porque que todas las cosas que crea el hombre es para glorificarse él. O sea, que quiere ser Dios, quiere ser Dios. Claro. Pero la pregunta es, ¿la idea o el concepto de crear es pecaminoso? No, po. Porque Dios lo capacita y le da ese mandato de administrar y sojuzgar. El problema está en el corazón, en el ser humano, que a través de este mandato, ¿qué quiere ser? Igual que Dios. Hermano Saúl, ¿usted quería hablar? Y después, igual y después Juan Carlos. Sí, en el versículo 28, ahí para poder establecer la diferencia entre sojuzgarla y señorear, ya que en los versículos anteriores les da como el mandato de que los animales, las plantas, los peces, la base multipliquen. Y aquí yo lo que veo que, aparte de decir a varón y hembra, que lo multipliquen y que sojuzguen, pero no a ellos, y señoreen a otras especies. ¿Cuál es el último? ¿Cómo no entendí lo último? Entre el sojuzgar y señorear. Sojuzgar a los hombres, ¿ya? Por su comportamiento, por ejemplo, y el señorear a las otras especies. Sí, yo creo que ambos conceptos apuntan en estricto rigor a lo mismo, el hecho de ejercer esa representatividad que Dios le da al ser humano, como portador de su imagen. Por lo tanto, el ser humano, a través de, o como es portador de la imagen, sojuzga o administra toda la creación. En primer lugar, en lo relacionado a lo moral, porque Dios establece la moral, por lo tanto el hombre tiene que vivir conforme a la moral, y ahí está el tema del primer mandato de la obediencia, esto puedes hacer y esto no, pero también está en el sentido de administrar, de poner nombre. No sé si usted recuerda que Adán le coloca el nombre a todos los animales, a la creación. Y dentro de la cultura hebrea, ¿qué significa o qué implica poner nombre? Como lo que va a ser la predicción ¿Ya? de la persona. Generalmente yo hacía, colocaban por ejemplo el nombre a los hijos y eso era como que hablaba del futuro, como lo que iba a ser el hijo o el por qué había sido. Exactamente. El poner nombre o el renombrar incluso, porque en la Biblia también se dan ejemplos de renombres, tiene que ver con un acto de autoridad también. El que tiene autoridad sobre algo le pone nombre a ese algo. Y eso se ve en el relato bíblico. Y por eso Adán tiene esa responsabilidad de sojuzgar en realidad a la creación. Claro. Dice señorear animales, peces, todo el resto de la creación. Hay una separación. Es que sí. O sea, obviamente el ser humano va también a gobernarse, a señorearse. Porque hay leyes, hay mandatos, hay ética, hay normas. Por lo tanto, el ser humano en cierto sentido también se autorregula, por decirlo de alguna forma. Porque evidentemente hay un Dios que da la ley, hay un Dios que da la ética, y el ser humano también tiene que vivirla y aplicarla. Y una de las formas es que el ser humano también ejerza como juez en la creación. Y en cierto sentido eso es lo que buscan los sistemas judiciales hoy en día. De ejercer una ley o aplicar una ética en un contexto obviamente pecaminoso. Pero ese es como el objetivo. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Sí? Ya, pues vamos a conversarlo después. Ya. Hermano Igor, después Natalia. Más o menos seguir la misma idea, lo que pasa es que Dios le entregó como esa obligación al hombre que después tenía que sojuzgarla y administrarla. Toda la creación quedó bajo ese sentido que dio Dios a él. Pero la naturaleza corrompida, el hombre, las intenciones cambiaron. Ya no son las mismas que Dios le entregó en el inicio
Sí, y Se hacen las cosas y cuál es el motivar. sí. Por ejemplo, quizá a más de alguno no le guste lo que voy a decir, pero el concepto de señorear o ejercer, por decirlo de alguna forma, dominio, autoridad en Adán, está en ponerle nombre a Eva. Y ahí el hombre está aplicando también esa idea. Pero eso no cambia esto, ¿se dan cuenta? Son cosas distintas, a veces como que se mezclan eso convenientemente a veces en la iglesia, pero no, son cosas distintas. ¿Y Natalia? Era eso, ya. Entonces, da para largo esa conversación, pero el ser humano tiene esa capacidad. Nombrar los hijos, ejercer dominio. El hombre tiene ese mandato también, de ser cabeza. Y de hecho el relato acá lo va a decir. Ya, estamos con el capítulo 1 entonces, ¿cierto? Hermano Juan Carlos, sí, se me olvidó. Quería hacer un comentario en relación al mandato cultural. Entonces, ¿no podemos decir que la palabra es contracultural? Es que ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿En qué sentido es contracultural la palabra? Porque la cultura del ser humano está influenciada, corrompida por el pecado. Pero entonces el mandato cultural, hablamos del resultado del mandato cultural después de la caída. No, estamos hablando de antes de la caída. Antes de la caída. Antes de la caída. Y por eso el cristianismo es contracultural. Porque lo que el cristianismo propone no es acabar con todo, sino que redimir todo. Volver al Edén, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Volver a la nueva creación. O hacia el futuro, en realidad. Esa es como la idea, ¿ya? Ya, ¿qué más vemos entonces, hermanos, en el relato de la creación para ir avanzando? Vamos con el ser humano entonces. Capítulo 2. ¿Qué dice el relato? ¿Qué vemos en la creación? Capítulo 2, hermano Igor. Cuando dice, sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. ¿Ya? Y me llama la atención que crea a la mujer el hombre ¿Ya? para que le sirva como compañera idónea, ¿Ya? que lo ayude en esta tarea que Dios le entregó al hombre. ¿Ya? ¿Cómo podemos definir eso? ¿O cómo podemos llamarlo? ¿Qué crea Dios ahí? No les va a gustar esa palabra. Yo sé que no les va a gustar. ¿Qué crea Dios ahí? Ya, Dios crea el matrimonio, pero lo fundamenta, no, es que no es la palabra, es otra palabra. Y no se olviden esto de la dignidad. ¿Ya? Eso siempre hay que tenerlo presente. La dignidad es parte del modelo de Dios. Dios crea el matrimonio, pero bajo las reglas de Dios. ¿Y cuáles son las reglas de Dios? Responsable. ¿Y qué le podemos decir a la mujer? Es... Ya, es costilla, pero ¿qué palabra le da la escritura a esto? Ayuda idónea. Y esto sí que es contracultural. A nadie le gusta esto. A nadie le gusta esto. Hermano Ramiro. Sí, no, yo en cuanto a eso, cuando crea al hombre y a la mujer en el versículo, versículo 27 dice... ¿Del capítulo 2 o no? Ah, no, ya. A su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón Sí. y hembra lo creó. Lo Sí. creó en un solo ser. Es que creo que lo habíamos conversado hace un tiempo atrás, que Génesis no es cronológico, Génesis es lógico. Lo que está diciendo en el capítulo 1 es que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Eso está diciendo. El ser humano. El ser humano. O sea, Sí, eso está diciendo. claro, pero ambos, dice aquí, varón y hembra, y tengo que razonar, porque dice, y creó Dios al hombre a su imagen, bueno, me salto al versículo y los bendijo. Sí, Y los bendijo. sí, ambos, sí. Y les dijo, Dignidad, dignidad. multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra, lo dijo los dos.
Sí, pues, sí. No hay diferencia de que el hombre tenga, por la caída el hombre se enseñorea de la mujer. No. Eso todavía no llegamos acá, hermano. No hemos llegado acá. Ahí tú estás hablando de que es la cabeza. Es que eso dice el relato. De hecho, Pablo después va a aplicar esa misma lógica. Pero esa misma lógica, lo que hablaba el pastor Cristian, esa misma lógica, ojo, porque Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí? Y en la Trinidad no hay Entonces, dignidad o concepto de dignidad que el hijo sea menor que el padre. No. entonces, Funciones son distintas. iguales. ¿Ah? Son iguales, ¿no? En sí, po. En valor y dignidad son iguales. Es que es el tema. A veces convenientemente, y por eso, hermano, usted tiene que ser muy pillo también con esto. A veces convenientemente se recurre a esa justificación de la dignidad para justificar cosas que no son bíblicas, cuando eso nunca ha estado en discusión. Eso nunca ha estado en discusión, el tema de la dignidad, el valor y el servicio de la mujer. Eso nunca ha estado en discusión en la iglesia. Pero se crea ese enemigo, que es la dignidad o que la mujer tiene menos valor ante los judíos. Son mentiras, hermanos. Eso nunca se ha enseñado bíblicamente. De uno. Ya, cortito así cada uno. Claudia, y después Pepe y después Igor. Lo que decía yo, hermano, que el Señor, obviamente la mujer es una ayuda idónea y el hombre va a señorear sobre ella en el sentido de que la mujer tiene que respetar al hombre y someterse. Pero las feministas de hoy en día eso lo ven como algo como prácticamente un castigo. De que, como denigrar a la mujer. Y de acá viene. El Señor lo que quería era que el hombre, el hombre confortara a la mujer, y la mujer obviamente la idónea del hombre, pero al hombre a la vez confortar a la mujer en la función que Dios le dio, que era ser madre. Al final es como, no sé si algo... Claro, sí. De hecho, como ayuda. el apóstol Pablo, a la hora de aplicar esto mismo a la idea de iglesia, es muy práctico, porque él compara a la iglesia como la esposa, por decirlo de alguna forma, y a Cristo como el esposo. Y ahí está el punto, po. ¿Cuál es el ejemplo que tiene el esposo a través de Cristo? Es el esposo que ama y el esposo que muere por ella. Muere por ella. No es un tema de dominio, de pisar, de impedir desarrollo, prepotencia. Es alguien que ama y que es capaz de dar su vida por ella. Ese es el modelo bíblico del matrimonio. Hermano José. Después Igor. Lo que pasa es que cuando se habla de matrimonio, como decía tú recién, o el relato bíblico lo menciona, que son los dos iguales. Los dos tienen la misma dignidad, los dos están benditos a la par, digamos así, pero hay un tema de roles que hay que cumplir. La mujer tiene un rol y el hombre tiene otro rol. Así como se mencionaba que el hijo se sometió al padre, no es que sea distinto, que tenga menos dignidad o que tenga menos valor, sino que el rol del hijo es distinto al del padre. Entonces, cuando se trata de dignidad, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con pisotear, por ejemplo. Exactamente. Pero la estructura que coloca el Señor para el matrimonio es un tema de roles. La mujer cumple una función, el hombre cumple otra función. Y esa función es complementaria. Porque cuando se une el hombre y la mujer son uno. Por lo tanto, no hay diferencia. Hay una diferencia de roles. La mujer tiene una función que no cumple el hombre, por ejemplo, biológica, que tiene hijos, y el hombre no puede hacerlo. El hombre tiene las características de ser cabeza, de liderar, pero no de ser superior, de liderar conforme a la estructura bíblica que hay. Proteger, amar, confortar, proveer. La mujer tiene otro rol, tener hijos, cuidar de su hogar, pero son distintos. Pastorear incluso a su esposo. Pastorear a los hijos. Exactamente, entonces, son roles distintos, pero no que sea superior o inferior, los dos son iguales. Claro, y el tema ahí es que hemos estado muy influenciados por el concepto de liderazgo del mundo, que viene de acá. ¿Qué te enseña el mundo con respecto al liderazgo? Que eso te da estatus y que te hace superior y por sobre otra persona. Y eso no es liderazgo bíblico. Ese no es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es lo que decía el Pepe. Es renuncia, es amor, es preocuparse, proveer. Y eso lo borré, pero no cambia la dignidad. Y por eso aquellos esposos que tratan mal a sus esposas
que las denigran, están pecando contra el Señor. Porque están denigrando a alguien que es creada a imagen de Dios y que tiene la misma dignidad que Él. ¿Se dan cuenta de esta idea de imagen, de dignidad? Entonces, Dios crea eso. Creo que alguien más iba a opinar, ¿no? Igor. Es que por eso es importante leer la Biblia en la medida en cómo la revelación se va dando a entender. ¿No? El sometimiento tiene que ver no a los caprichos del hombre, tiene que ver a la voluntad que Dios le dio de acuerdo al rostro de un ser humano. Exactamente. Ya, no sé si lleguemos a Génesis 3 hoy día, ¿ya? Pero tratemos de avanzar. ¿Alguien más dijo? Sí, Mario. ¿Ya? No, no es cronológico. La tarde, Ah, la mañana del día, sí, no. el día. Ya, sí. A lo que yo apunto, sí, tengo que corregirlo. A lo que yo apunto en que Génesis no es cronológico es que a la hora de nosotros leer los capítulos, no es que el capítulo 2 esté ocurriendo inmediatamente, terminó el capítulo 1. No es que el capítulo 3 haya ocurrido inmediatamente que terminó el capítulo 2. Y de hecho la historia de Caín y Abel a veces se presta para confundir, porque no tenemos mucho detalle y a veces pensamos de que eran niños, porque nacieron inmediatamente, pero perfectamente podrían haber sido hombres, ya grandes. Porque Caín de hecho dice, alguien me puede matar. ¿Quién lo podía matar? Había más gente ya. O sea, hay un periodo de muchos años de diferencia posiblemente. ¿Quiénes eran? Posiblemente hermanos. Posiblemente hermanos. ¿De Adán y Eva? Sí, pues. Posiblemente eran. Ellos tenían cientos de años ya. Exactamente. Entonces, esta idea de la vida, de la cantidad de años, es distinta en la antigüedad. Entonces, a veces igual nos cuesta entender eso. Y dentro del tema de los días, también hay una idea o distintas visiones de lo literal o no. Si eran días reales de 7 días o 6 días, o está hablando de periodos. La verdad es que es un tema, no sé si sea tan relevante, pero aún está en discusión. Pero yo creería que Dios, si quiere hacerlo en un día, lo hace en un día, y no hay problema. ¿Sí? Cuando Dios crea, porque cuando forma al hombre del polvo, ¿cierto? Sí. Forma el polvo y le da aliento de vida. ¿Qué es lo que le está dando? Concluimos que le está dando el espíritu y el alma, ¿cierto? Espíritu, ¿sí? Ahora, ese espíritu fue creado. ¿Mm? Ese espíritu fue creado antes de formar al hombre, porque sale de la boca de Dios. Entonces, en el ser inteligente, antes de hacerlo, porque forma el cuerpo humano, el muerto en sí, él le daba aliento de vida. Ahora, esa es la pregunta mía. ¿Por qué espíritu y alma? Porque todos los espíritus. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cierto? Tenemos espíritus angelicales y humanos. Entonces, ¿Ya? la pregunta mía, ese espíritu, ese soplo de aliento, ¿fue creado antes o en el instante? No tengo idea, la verdad. Y creo que bíblicamente no tenemos mucha respuesta. Pero lo que sí, Dios, con el poder de su palabra, crea. O sea, Él perfectamente puede haberlo creado en el momento. Pero estamos pidiendo, no Claro, es que si nos vamos Sí. a lo que dice usted, que es el mismo, este capítulo 2, está en el capítulo 1, en el versículo cuando Dios creó, ¿Sí? está en ese tiempo. Claro, pero que si uno lo toma, que primero fue creado en esencia lo que era el hombre, a la imagen de Dios, y es invisible, que es espiritual, entonces uno lo puede tomar que el hombre fue formado después y esa imagen de Dios se la implantó a este hombre que creó del polvo. ¿Se entiende? Sí, o sea, Se puede tomar en esa. sí, mire, en estricto rigor, lo que tenemos que rescatar del relato de Génesis es que el ser humano es distinto de las demás criaturas. Y digo esto, hermano, porque también dice ahí que antes que naciesen las plantas, que se conocieran las plantas porque no se conocían del árbol. O sea, supuestamente la tierra iba a producir el árbol, pero en ese momento no lo había todavía producido porque no había sido creado el hombre ni había llovido, dice la palabra. Entonces, y ahí dice que Dios hizo nacer de la tierra el árbol. O sea, antes ya estaba creado el árbol. ¿Ya? Porque antes que naciese ya estaba creado. Entonces, eso es lo que me implica a mí en el capítulo 2. Que antes, en ese periodo que dice
Sí, es que, insisto, el capítulo 2 o los capítulos de Génesis no son cronológicos. No es que esto haya ocurrido después. Incluso el capítulo 2 puede estar inserto dentro del 1, pero puede estar profundizando otros detalles. Ese es el tema. Entonces, claro, a veces intentamos buscar diferencias entre los dos capítulos. En realidad no, uno complementa al otro. Uno está dentro del otro en realidad. Eso. Se buscaba esa relación porque la Biblia está para la capacidad humana. Claro, sí, sí. No es para... Ya. Hermano, vamos a avanzar. Creo que la Amalia quería decir algo, ¿no? Perdón. Había gente. ¿Cómo entendemos eso? Da para otra clase. Pero había más gente. Bueno, yo pienso que así como Dios creó a Adán y Eva, creo que simultáneamente creó más personas hechas. ¿Podría ser o no? Es que si habían otras tribus, y ¿Ya? si hubieran sido otras tribus que generaran más o menos hijos que se pudieran casar como de la misma edad de Caín o Abel, es porque habían tal vez, claro, originalmente fue Adán y Eva, pero creo que igual al momento de hacer Dios esa misericordia con el ser humano, de no castigarlo inmediatamente, así, tan duro, ¿Ya? que pudo haber también formado, a lo mejor no está escrito en la Biblia, pero Sí, ahí, claro, el relato. desde el amor, Claro, un Dios que no es egoísta, puede haber creado. ya. Ahí el relato bíblico yo creo que no nos autoriza a pensar en eso. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran, entre comillas, representantes de la humanidad. Por lo tanto, dado que ellos pecaron, toda la humanidad pecó en ellos, su descendencia. Entonces, solamente voy a especular, pero en el hecho de que hayan habido otras personas coexistiendo, ellos no serían responsables entonces del pecado. ¿Cómo eso de que la descendencia de Adán fue pecaminosa, pero si ya había gente ya que no pecó? Y ahí genera una incongruencia bíblica, ¿ya? Pero bueno, vamos a avanzar ya. Cortito. Yo lo entiendo, por ejemplo, que como decía el hermano Camilo, lo dice que Adán y Eva vivieron muchos años, 800, 900 años, no recuerdo bien. 930. Y tuvieron muchos hijos. Tuvieron muchos hijos, entonces, como representa la historia de Caín y Abel, uno lo ve como si fueran niños jóvenes, pero ellos a lo mejor eran adultos ya, y tenían hermanos, primos, o casados, y había otra gente, porque la Biblia lo dice, no recuerdo bien, Sí, sí. o no. Entonces, cuando ocurrió eso, por eso es que Ya, sí, sí, clarísimo. Hermano Simón. estamos poblados. Disculpen, pero quiero pedirles que no nos perdamos en discusiones que no nos llevan a lo positivo. Si quisiéramos nosotros ver una lógica clara dentro de la creación, hay algo que para nosotros no calza en la creación, si nosotros lo vemos así. Por eso digo que no nos perdamos en eso. Cuando dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Hay una creación de la hierba verde, de los árboles, de todo eso. Pero ¿qué se necesita para que haya fotosíntesis? ¿Qué se necesita? Sol. El sol no está creado. ¿Cómo podríamos nosotros entender que eso es una lógica? Y después dice, y luego dijo Dios en el 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor y la menor. Entonces, si nosotros pensáramos cómo hubo fotosíntesis antes que haya sol, no es una lógica para nosotros. Por eso digo que nosotros no busquemos lógico en lo que Dios nos está dando trazos, nos está dando ideas, pero no nos está diciendo que esto cronológicamente, como dice nuestro hermano Jefferson, fue hecho de esa forma. Ahora, ¿cómo entiendo yo, en mi mente humana, cómo entiendo yo que hubo hierba verde antes que hubiera sol? Porque Dios es el sol. Él no necesita nada para hacer otra cosa. Por lo tanto,
si nosotros vemos que el Apocalipsis nos dice que allá no se necesitará en la nueva ciudad ni sol, no es porque no sea necesario, es porque Él es el sol. Entonces, si Dios está creando, Él es el creador, Él es el sol, es todo. Por lo tanto, Él prescinde de lo que nosotros creemos que es necesario, Él prescinde porque Él crea. Entonces, no nos perdamos en detalles que son, no voy a hacer eso, pero que no nos llevan a algo positivo. Veamos lo que la narrativa que Dios nos entrega, que es para que tengamos un esbozo de lo que significa la creación. Son tal vez muchos tiempos o poco tiempo, no lo sabemos. Si son días de 1000 años, si son días de 24 horas, no lo sabemos. Pero no nos perdamos en eso, porque hay algo más profundo que es entender cómo Dios crea bueno y cómo nosotros lo perdemos. Sí. Hermanos, hay un principio hermenéutico, ya no voy a dar más oportunidad, hermanos. Es que si no nos vamos a desviar. Me quedan 5 minutos. Ya, cortito. Para subrayar el tema, los capítulos, los versículos, lo inventó el hombre cuando hizo la traducción. Los originales nos traen capítulo 1 de la sociedad bíblica. Es solamente un solo texto, entonces nosotros no podemos mezclar una decisión para hacer la traducción en los tiempos que Dios hizo las cosas. Entonces, Ya, sí. Ojo igual. Ya, está bien. Me metió en otro tema ahora. En la traducción, en la tradición hebrea, sí existe una división. En los escritores, sí, existen ciertos elementos que, si no me equivoco, ya no voy a escribir en hebreo, pero hay un elemento que va delimitando ideas por versículo incluso, o capítulos. Entonces, al menos en el hebreo sí existe. En el Nuevo Testamento es más novedoso, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero vamos, hermanos, en lo que Dios calla, es porque Dios quiere callar. Y si no nos da detalles de ciertas cosas, es porque Dios dice, no es relevante que lo entendamos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar entender lo que sí nos ha revelado, aquello que está claro. Porque si no nos vamos a perder, ¿ya? Así que estos últimos 5 minutos yo los voy a ocupar y después voy a dar espacio a preguntas, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? Yo pido disculpas. Porque yo soy muy insistente, pero no es porque quiero aprender. Sí, no, está bien. Si todos queremos aprender, sí. Sí. Nadie la entiende, nadie la sabe, pero uno cuando se arma una cosmovisión de toda la escritura, se empieza a hacer preguntas. Sí. Y empieza a calzar todo. Entonces Claro. uno cuando eso comienza a hacerse, hay algunas dudas. Entonces esas dudas muchas veces los hermanos lo aclaran. Y es bueno preguntar, no es porque uno quiera... Sí, está bien, o sea, no estamos amarrados a terminar este libro pronto. Nos vamos a demorar lo que tengamos que demorarnos. Pero la idea es no perdernos del foco. Yo creo que eso siempre tenemos que tenerlo presente, ¿ya? ¿Qué más, hermanos? Capítulo 2, para ir cerrando. ¿Qué establece Dios? ¿Ya? Mandato. Establece, por decirlo de alguna forma, leyes. ¿Qué más? ¿Ya? Exactamente. Y del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué simboliza cada uno? ¿Qué representa cada uno? Interesante eso. Pero no es parte del alcance de hoy. ¿Ya? ¿En qué parte, si puedes puntualizarlo? 18. ¿Qué dice? Ah, ya. No es bueno que el hombre esté solo. O es bueno que esté acompañado. Puede ser el énfasis del escritor también. Porque en realidad está negando algo que es malo, que por lógica es positivo también. Podría ser. Entonces, ¿qué establece? Bueno, el matrimonio establece la ayuda colaborativa. ¿Qué más? Ya, bien. Provisión. Vamos a colocar. Provee, ya. Uy, se me está acabando.
¿Qué más? Ya, aquí establece o reafirma la idea de sojuzgar, ¿cierto? De que el ser humano tiene esa capacidad. ¿Qué más? Ya, ya, insisto, aquí este no es un relato distinto, sino que está inserto dentro del capítulo 1. Aquello que el capítulo 1 nos dio tanto detalle, ahora está dando ese detalle. ¿Y qué nos dice? En primer lugar, capítulo 1 fue creado a imagen de Dios. Ambos. Por lo tanto, ambos tienen dignidad, valor. La vida humana es valiosa. ¿Qué más? O sea, da como en lo que consiste el matrimonio. ¿Ya? Cuando crea la mujer, Adán dice de que esta es carne de mi carne, y también Dios le da la orden de que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a la mujer, es decir, como que da en lo que consiste el matrimonio, de que formar nuevamente formar ahora otra familia. Interesante eso, ¿eh? Y que eso es lo que hoy en día no se da. No se da porque hay muchos hombres que no cumplen el rol que realmente deben y siguen. No es que dejen al papá y a la mamá, sino que ahora ese hijo, va a tener que liderar una nueva familia y la mujer va a tener que someterse a su esposo y hacer la ayuda idónea de él y formar nuevamente otra familia. Exactamente. Y yo creo que también implícitamente hay otro principio, que yo al menos lo creo, no sé si usted estará de acuerdo, pero yo creo que mientras los hijos no se casen, están sometidos a sus padres. Mientras no se casen, independiente que si vive solo o no, independiente si tiene trabajo o no, mientras no se case y no forme una nueva familia, sigue sometido a su padre. Y eso es parte del diseño también, porque Dios así forma familias, ¿ya? Por tanto, es responsabilidad del hijo honrar a sus padres. Sean buenos, sean malos. Sean buenos, sean malos. Es como cuando el niño le reclama al papá, ¿cuándo me vas a dejar hacer las cosas que yo quiera? Cuando te cases deberías. Cuando formes familia. No cuando tengas trabajo, no cuando tengas título, no, cuando formes familia. Cuando asumas ese rol, ahí vas a formar tu propia vida, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más vemos? ¿Qué más hay en el relato? ¿Ya? Versículo 25, ¿qué dice? Y ambos estaban desnudos, pero no se daban, no se avergonzaban. No había vergüenza porque ellos todavía no estaban en ¿Qué quiere decir eso? el pecado. ¿Ya? ¿Cómo entendemos eso, hermano, hoy en día? ¿O qué está diciendo la Biblia ahí? De que estaban desnudos pero no se avergonzaban. Que había armonía. Había armonía. No había un roce. No había un sentido de vergüenza, de temor, de inferioridad. Ambos estaban iguales. No sentía vergüenza el uno del otro. Porque eran uno solo. ¿Se entiende? Y como todo esto bueno que Dios crea, y lo vamos a ver en la próxima clase porque hoy día no alcanzamos, se empieza a distorsionar desde el capítulo 3. Y por eso es importante, hermano, siempre volver al inicio, a lo que Dios crea, a lo que Dios establece. Porque el mundo como está ahora, Dios lo va a restablecer como nueva creación. Y por eso Dios está apuntando siempre a la creación, al modelo original. Y eso es lo que hace Pablo cuando argumenta. ¿A usted le ha llamado la atención cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Es muy rara esa frase. ¿Cómo una mujer se va a salvar engendrando hijos? ¿O aquellas que no tienen hijos no se van a salvar? No. ¿Está diciendo eso? No. A ver, si me puedo acordar, porque estoy leyendo un libro donde habla de eso. ¿Ya? Y explicaba, pero no sé si lo voy a poder parafrasear bien, pero cuando de Adán y Eva, cuando se multiplicaron, obviamente Adán y Eva iban a tener hijos, y de esa generación, de esa generación iba a salir el Mesías, el Salvador. Como que ella iba a tener hijos, iban a multiplicar, y de ahí iba a venir el Salvador que nos iba a dar la salvación.
es más profundo, pero en este momento no lo recuerdo así como... Ya. Pero más o menos como es Ese texto es medio complicado de entender. Porque claro, uno, si es literal, uno estaría diciendo, oye, no, pues, quizás no todas van a ser salvas entonces. Lo que Pablo está haciendo, está, entre comillas, ordenando la iglesia. Y él, esto está en 1 Timoteo 2:15. Y él, para ordenar la iglesia, él aplica este mismo modelo. Creación, caída, redención. Y por eso dice, porque Adán fue formado primero, está acá, Pablo está acá. Después Eva. Y Adán no fue, no es que le esté echando la culpa a la mujer, sino que está Pablo ordenando la idea. No fue engañado, sino que la mujer siendo engañada ocurrió en transgresión. Caída, algo creado, algo caído, que dice Pablo, pero se salvará engendrando hijos. Redención. ¿Y cómo se muestra la redención? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando Dios promete que a través de la mujer, a través de la simiente, vendría alguien que aplastaría a Satanás. Entonces fíjese cómo Pablo, para ordenar un problema de la iglesia, está aplicando este mismo modelo. Dios crea algo, el pecado lo arruinó, pero el Señor lo está restaurando. ¿Se entiende la lógica? Entonces, por eso es importante tener siempre este panorama en mente. Hermanos, estamos en la hora. Comentarios finales, aquellos que no hayan opinado o que quieran comentar algo. Magda. Solo quería decir que si para uno es complejo entenderlo, es más difícil explicárselo a alguien que no tiene fe. Ahí es súper complicado. Exactamente. Pero igual, tenga o no tenga fe la persona, o sea, pensando en que no tiene fe, de igual manera tiene una idea de moral, un concepto del bien y el mal, y que algo no está bien en el mundo. Entonces ahí sería interesante que esa misma persona te explicara cómo entiende ese origen, o de dónde viene ese problema. Y yo creo que hay una oportunidad para explicar el relato bíblico. Y cómo el relato bíblico pasa de algo bueno que se corrompe, pero que es restaurado. La cosmovisión del mundo no apunta a una restauración. Sí, yo entiendo porque tampoco tienen otra idea de cómo fuimos creados, pero también algunas personas le dicen a uno, ¿por qué si Dios es tan perfecto, hizo todo este plan y por qué no hizo todo perfecto? Eso dicen a veces. Claro, sí, sí. Yo de lo que a veces he respondido, porque me cuesta también, de que Dios tan grande sería alguien que tenga que tener el control como si fuéramos robots. O algo así, es como, bueno, no sé, porque igual es un misterio, ahí es como difícil explicar eso. Sí, sí, es complicado, hermanos, pero la Biblia también nos da luces y nos muestra de que todo el panorama de la historia bíblica de la redención tiene un propósito final, que es la gloria de Dios. Y es el fin de Dios, mostrar su gloria a través de los eventos de la historia. ¿Por qué permite ciertas cosas? ¿Por qué ocurren ciertas cosas? El Señor así lo quiere. Y yo recuerdo un autor, y con esto quiero terminar, que en uno de sus libros, y aquí no sé si sea la mejor analogía, pero él dice que Dios actúa como actuaría, por ejemplo, un dramaturgo o un director de una obra de teatro. Está mostrando una idea, está desarrollando una historia. Y para desarrollar esa historia tiene eventos, personajes, pero todo eso lleva a un fin, que es el propósito que quiere mostrar el autor de esa obra. Y yo creo que en cierto sentido la Biblia nos muestra eso, de que Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere ser glorificado a través de la historia. Y va a ocupar los eventos, a las personas, a sus hijos, a su pueblo, para llevar a cabo sus planes. Y ahí hay cosas obviamente que a lo mejor nos van a chocar. Pero Dios es soberano. Y Dios hace todo bajo su soberanía. Y lo que Dios hace es bueno. ¿Ya? Hermano Ramiro, última oportunidad y cerramos. Podríamos tomar lo que dice en Mateo el Señor Jesucristo, porque decimos que para restaurar el matrimonio original. Sí, sí. Como matrimonio, porque en el Mateo capítulo 22, el Señor Jesús, versículo 30, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, si vamos al paraíso y nosotros está creado el matrimonio cuando queda Adán y Eva, ¿cómo después de la restauración se refiere el Señor Jesús? Cuando se habla del matrimonio, de que la esposa si se casa con uno... ¿De quién va a ser esposa? ¿Quién va a ser el esposo? Sí. Explica esto. ¿Cómo podríamos entender eso? Ya, 2 minutitos para sí, está bueno. ¿Natalia? No sé si estoy en lo correcto, pero entiendo que esto era una figura de lo que ocurriría en el final de los tiempos. Nosotros, el pueblo de Dios, somos la esposa y Cristo es el esposo. Ya. Viviremos con él. ¿Se acuerdan cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea. Ahí viene el principio o la base del matrimonio. Pero ¿ayuda para qué? Para juzgar y administrar la tierra. Administrar la tierra, sojuzgarla. Cuando Cristo venga, ¿quién por excelencia va a ser el gobernador y sojuzgador de la tierra? Es Cristo. Es Cristo. Y por eso yo me atrevo a decir, y perdón si lo quiero, pero yo soy convencido de que, tal como dice el Señor Jesucristo en Mateo, en la nueva creación, cuando el Señor restaure todas las cosas, el matrimonio no sería una figura que Dios evidenciaría. Porque el verdadero matrimonio, como decía Natalia, va a ser de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, Dios, y esto lo vamos a ver el sábado, Dios establece el matrimonio en la historia para mostrarnos y apuntarnos al matrimonio perfecto, que es cuando el Señor venga. Pero eso no impide que dentro de la historia el Señor vaya restaurando esa idea de matrimonio. Eso es lo importante. ¿Ya? Cerramos. Señor, te damos gracias por esta clase, por este momento que tú nos das para poder aprender, Señor, y ciertamente reconocemos que hay muchas cosas, Señor, muchos detalles que nos cuesta entenderlos, Señor. Pero te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des de tu sabiduría, de tu iluminación para poder comprender aquello que tú quieres que comprendamos, Señor. Para que podamos entender tu plan, cuál es tu propósito en la historia y qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te damos gracias por esto y te pedimos que tú nos permitas seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. Porque queremos obedecerte, queremos servirte con integridad, Señor. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.